Compañeros y profesor, nuestro grupo va a presentar el tema de función de variable real. A continuación, matemático Romero. Bueno, antes que nada, para poder entrar a materia, quisiera definir qué es función. Bueno, una función es una relación o correspondencia entre dos cantidades, por ejemplo, x y f de x, de manera que cada valor de la primera magnitud se le llama dominio, que le corresponde un único valor de la segunda magnitud llamado imagen. La primera magnitud o dominio se dirá que es la variable independiente y la segunda magnitud, también llamada imagen, será la variable dependiente. Por ejemplo, si la variable independiente es x, la variable dependiente será fx, que se lee f de x, la cual generalmente se designa con la letra y. Entonces, se dirá que y es función de x o que y depende de x. La definición matemática de función es f de x igual a lo que se le vaya a hacer a x. A continuación, el matemático Dan Morales. Bueno, yo les voy a presentar las formas de representar una función, las cuales son 4 formas distintas. La primera, la cual es la expresión algebraica, es una forma que se escribe la ecuación que relaciona la variable dependiente, que usualmente es y, con la variable independiente, que usualmente es x, como se puede ver en el ejemplo. La segunda forma es la tabla de valores. En esta forma recogemos los resultados de evaluar una función de un determinado intervalo. Se puede realizar de dos formas, horizontal y vertical. La tercera forma tiene una relación estrecha con la tabla de valores y con la forma de representación gráfica. Estos son los pares ordenados. Para realizar este método de representación, colocamos la función, abrimos llave y colocamos dentro de los pares ordenados que pertenecen a la función. El gráfico es la última forma de representación de una función. Aquí utilizamos los pares ordenados y usualmente los puntos representados en él son un cierto número, dado que la función usualmente es infinita. Como se puede ver en el ejemplo, aquí se han utilizado 3 puntos principalmente y la función continúa. Ahora vamos con algunas definiciones importantes. La primera definición importante es el dominio y su simbología de sub f. El dominio de una función es el rango de valores de x para los que existe y, es decir, los valores de x para los que y tiene un resultado. Para evaluarlo nos fijamos en el eje de las x y tenemos que tener en cuenta que el dominio solamente pertenece en los reales. El segundo es el recorrido, el rango o su simbología R sub f. El rango de una función es el rango de valores de y para los que existe x, es decir, los valores de y para los que x tiene un resultado. Para evaluar eso nos fijamos en el eje de las y. La tercera definición es la imagen. La imagen de un elemento x mediante y es el elemento y que le hace corresponder la función a un valor x, o en otras palabras, el elemento y que pertenece a x. La última definición importante es la antiimagen, la cual es el conjunto final del elemento x, tales que la imagen de x es y, o más simple, el x que pertenece a y. Ahora vamos con algunos tipos de funciones de variable real. La primera es la función constante. Luego tenemos la función lineal, o también conocida como de primer grado. La función cuadrática, o de segundo grado. La función cúbica, o también conocida como de tercer grado. Luego tenemos la función raíz, que puede contener cualquier índice. Si n es par, la función comenzará en el origen, y si n es impar, comenzará en cualquier otro punto sin encontrar el origen. Luego tenemos las funciones polinomiales, las cuales son de tercer grado en adelante. La función inversa, que solamente son dos funciones de primer grado. Funciones logarítmicas.
y las funciones exponenciales, las cuales son opuestas a las logarítmicas. Ahora vamos con algunas funciones especiales. Aquí tenemos la función valor absoluto, la función escalón, la función entero mayor. Ahora vamos con las funciones trigonométricas, las cuales, como su nombre indica, tienen una relación con las razones trigonométricas. La primera es seno, también tenemos la función coseno, la función tangente, función cotangente, la función secante y la función cosecante. A continuación, mi camarada Villamarín. Yo pasaré a hablar sobre las características especiales de la función. La primera es creciente, que una función creciente es una función tal que al aumentar la variable independiente x, aumenta la variable dependiente y. Una función decreciente es una función tal que al aumentar la variable independiente x, disminuye la variable dependiente y. Las funciones continuas es cuando una función no tiene interrupciones en su gráfica ni saltos. Una función discontinua no es continua, es decir, presenta algún punto en el que existe un salto y la gráfica se rompe. La función es monótona si y solo si x es menor o igual a y, que es lo que implica que función de x es menor o igual a función de y. Es decir, la función es creciente. O bien, si x es menor o igual a y, implica que la función de x es mayor o igual a función de y. Es decir, la función es decreciente. En otras palabras, una función es monótona si conserva el orden. Una función estrictamente creciente son aquellas funciones en las que al aumentar la variable independiente x aumenta la variable dependiente y. Una función estrictamente decreciente son aquellas funciones en las que al aumentar la variable independiente x disminuye la variable dependiente y. Una función acotada superior es cuando existe un valor k tal que no es superado por ningún valor de la función, es decir, función de x es menor o igual a k para todo el valor de x perteneciente al dominio, como podemos ver en la siguiente imagen. Una función acotada inferiormente es cuando existe un valor k tal que no hay ningún valor de la función que sea inferior a este, es decir, función de x es mayor o igual a k para todo valor de x perteneciente al dominio, como podemos volver a ver en esta imagen. A continuación, la matemática Moncayo. Bueno, como primera función tenemos la función constante. Es aquella en la que para cualquier valor de la variable independiente x, la variable dependiente f de x no cambia, es decir, permanece constante. Sea f de x igual a c, el dominio de esta función es el conjunto de todos los reales. El contradominio es únicamente el real c. Entonces, dicho esto, tenemos claro que una función constante f de x igual a c tiene el mismo valor de y, que es igual a f de x, para cualquier valor de x. Asimismo, tiene una gráfica, una línea horizontal. Nunca cruza el eje x, excepto cuando f de x es igual a 0. Cruza una sola vez el eje y en el punto 0, c. Ahora sí, seguimos con la función lineal o la de primer grado. Entonces, esta es aquella que siempre crece o decrece lo mismo. Esto es para dos intervalos de la misma magnitud de la variable independiente x. Los cambios correspondientes en la variable dependiente f de x son iguales. La ecuación que representa una función lineal es la forma f de x, que es igual a mx más b, que también se puede escribir ax más by más c es igual a 0. El dominio de las funciones lineales es el conjunto de todos los reales,
y el contradominio es también el conjunto de todos los reales. Sea f de x igual a mx más b, una función lineal, el coeficiente de la x se la llama pendiente, el cual es m, y al término independiente se le llama ordenada al origen, el cual es b, y es la intersección con el eje y. En el caso de las funciones lineales, estas son crecientes cuando la pendiente es positiva y decrecientes cuando la pendiente es negativa. Entonces, como un pequeño resumen, la función lineal es aquella en el exponente máximo de la x es 1, tiene como gráfica una línea recta, cruza una vez el eje x cuando f de x es igual a 0, cruza una vez el eje y en el punto 0, b, y la función es creciente cuando la pendiente es positiva y decreciente cuando la pendiente es negativa. Ahora sí, vamos con la función cuadrática o la de segundo grado. La forma general de una función cuadrática es f(x) igual a ax al cuadrado más bx más c. El dominio de las funciones cuadráticas es el conjunto de todos los reales y el contradominio es el subconjunto de los reales que va desde el vértice hasta más infinito o menos infinito, dependiendo de que la parábola abra hacia arriba o hacia abajo. El exponente más grande es 2. La representación gráfica de estas funciones es una curva denominada parábola de la familia de las cónicas, que tienen alguna de las siguientes formas. El valor de la constante a, el cual es el coeficiente de x al cuadrado, es el que determina si la gráfica abre hacia arriba cuando a es mayor a 0 y la parábola abre hacia arriba entonces. Sin embargo, cuando a es menor a 0, la parábola abre hacia abajo. Estas gráficas tienen un punto máximo o mínimo dependiendo de que si abren hacia arriba o hacia abajo, respectivamente. Este punto recibe el nombre de vértice. La coordenada x del vértice está dada por la siguiente expresión, que se justifica más adelante. B es igual a fracción de menos b sobre 2a. A diferencia de estas funciones lineales, no se puede despejar directamente, por lo tanto, se factoriza o es posible que se utilice la fórmula general. Entonces, ¿cómo vamos a ver el número de veces que cruza el eje x, que también es conocida como las raíces? Son dos cruces si b al cuadrado menos 4ac es mayor a 0. Eso significa que las dos raíces son reales. Un cruce si b al cuadrado menos 4ac es igual a 0. Significa que solo es una raíz real con multiplicidad. Y 0 cruces si b al cuadrado menos 4ac es menor a 0, que serían dos raíces complejas. Gracias. Al continuación mi cámara, León. Muy buenos días. Yo les voy a hablar sobre la función cúbica. ¿Qué es una función cúbica? Una función cúbica es una función polinomial de grado 3. Puede ser escrita de la forma fx es igual a x al cubo más bx al cuadrado más cx más d, donde a, b, c y d son números reales y a es diferente a 0. Es aquella cuya regla de correspondencia es f de x igual a x al cubo más bx al cuadrado más cx más d. Su dominio y rango son números reales y se podría graficar de esa manera. Características de esto podría ser que el dominio de las funciones cúbicas es real, el recorrido de las funciones también, son funciones continuas en todo, cortan el eje x en 1, 2 o 3 puntos según el número de raíces reales de ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d. Cortan el eje y en el punto 0, d, pues f en función de 0 es igual a d. Y no son periódicas. Como otra tenemos la función racional, que se podría definir como el cociente de polinomios en los cuales el denominador tiene un grado por lo menos 1. Es aquella cuya regla de correspondencia es f de x igual a px sobre qx, donde qx es diferente a 0. Y se podría graficar de esta manera. Características de esto podría ser que el dominio en sí son todos los números reales menos las raíces del denominador.
Tiene asíntotas verticales en cada raíz del denominador que no lo sea del numerador. Tiene asíntotas horizontales si el grado del numerador es menor o igual que el denominador. Y son discontinuos en los valores en los que las raíces del denominador. El siguiente diapositivo. Gracias. Las funciones radicales son aquellas en las que la variable se encuentra bajo el signo radical. Es aquella cuya regla de correspondencia es f de x igual raíz cuadrada de bx más c. Esta se podría graficar de esta manera, y una de sus características principales es que si n es un número par, su dominio es el intervalo en el que gx es igual a mayor o igual a 0. Si n es impar, su dominio es R, y su representación gráfica es una rama de una parábola. Muchas gracias. A continuación, mi camarada Villamarín. Bueno, pasar a hablar sobre las funciones exponenciales, que se las conoce como función exponencial, la función f de variable real cuya regla de correspondencia es f de x igual a h elevado a x. Características generales sobre estas pueden ser que el dominio de una función exponencial es r, su recorrido es 0 hasta más infinito, sus funciones son continuas, y la función corta el eje y en el punto 0,1 y no corta el eje x. Una función logarítmica es una función de la forma f de x igual log superexponente b, x, donde b es una constante con b mayor a 0. El dominio de f es el conjunto x mayor a 0. Y bueno, esta también es conocida como una función que es inversa a la función exponencial. Muchas gracias. Recuerden darle like, suscribirse, compartir el video para que nos ayuden a sacar buena calificación en esto. Gracias.